Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. De los casi 700 acuíferos subterráneos que existen en nuestro país, al menos 16% padecen una sobreexplotación dramática. En esta problemática, la Ciudad de México y la zona conurbada se vislumbran como monstruos insaciables y muy sedientos. Vamos a platicar con el director de cine José Cohen, quien en su largometraje H2O MX retrata esta situación y pone sobre relieve las implicaciones que tiene para el futuro de nuestro país, pero sobre todo para tu vida. Esto es Los Observadores. José Cohen, director de cine y director de un documental que yo ya tuve el honor de ver y que es estremecedor porque toca el tema del agua, focalizado a la zona metropolitana y a la Ciudad de México, pero toca la problemática en general. ¿Cuál es tu punto de partida, tu aliento de inspiración para iniciar una tarea que se antoja titánica a la hora de revelar esta problemática? Pues la gran motivación son pues, los hijos y las futuras generaciones y son muchos años de observar la gran problemática, las grandes problemáticas que aquejan a México, donde concluí que el tema del agua es el tema número uno y es algo que debe de ser abordado por todos los sectores de la población. Dices las grandes problemáticas que abordan este país y que sabemos que la lista es larga. Así es. ¿Qué te lleva a ti como observador de estos 20 años, como corresponsal, periodista en México? ¿Qué te lleva a ti a decidir el problema del agua es fundamental? Pues todo empezó en este proyecto cuando mi hijo tenía como 7 años. Hicimos un video sobre la contaminación y el agua para la escuela. Y desde chiquito le prometí que eventualmente me gustaría hacer un documental donde nos pudiésemos adentrar a qué está pasando con el tema del agua en México, ¿no? Y básicamente H2O MX es una visión ciudadana donde seguimos la ruta del agua, qué tiene que pasar para que llegue y qué pasa con nuestros desechos líquidos, ¿no? José, yo ya tuve el honor de ver H2O MX y vi ese milagro que es abrir la llave y que salga el líquido, que escurre el líquido todas las mañanas. Y hay poca conciencia del gigantesco proceso que tiene que suceder en una de las obras de ingeniería más grandes que existe en el mundo. Y esa es la mirada que tú revelas. ¿Cuáles son tus hallazgos? Bueno, Iván, partimos de que la Ciudad de México fue fundada en agua, ¿no? En lagos, ¿no? La vieja Tenochtitlán. La vieja Tenochtitlán y bueno, el manejo ejemplar que esas culturas tuvieron con el manejo del agua, pues se terminó con la llegada de los españoles, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de ingeniería es un milagro que una ciudad con un valle que tiene 22 millones de habitantes tenga un alto porcentaje de ellos agua en su casa, ¿no? A 2,000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, lo que seguimos es la ruta del agua y nos damos cuenta de muchas cosas que no sabemos, ¿no? Háblame de tu primer contacto con el sistema Cutzamala, que sabemos que es gran parte del agua que nos surte. Sí, bueno. ¿Cuál es tu primer contacto y cuando te das cuenta de las dimensiones del monstruo que hemos creado para alimentar a una ciudad cada vez más sedienta? Así es. Bueno, el 60% del agua que consumimos viene del acuífero, lo cual es algo que eventualmente se va a acabar. Y el 40% viene del Cutzamala, ¿no? El Cutzamala es un sistema que, bueno, acarrea agua de las montañas de otros estados y no le permite a las poblaciones que están aledañas al canal consumir de esa agua, ¿no? Entonces, tenemos que quitar para traer, ¿no? Y uno de los problemas más graves que encontramos es que del 100%
el 40% del agua que llega ya al sistema y a las tuberías del Valle de México se pierde en fugas. ¿Qué pasa? Que como toda la infraestructura hidráulica del Valle de México está bajo tierra y es algo que la población no ve y no genera votos, pues se ha abandonado durante décadas. Entonces, lo que queremos hacer es sacar el tema y ponerlo en la mesa de debate, ¿no? Queremos sumar, queremos que tanto el gobierno, sociedad civil, expertos, ONGs, platiquen y el tema del agua se vuelva una prioridad. ¿Cuál es la relación que los mexicanos del siglo XXI estamos teniendo con el agua? Estoy convencido que a nivel población vivimos en una negación colectiva en relación al agua. O sea, una negación que se expresa como eso, me parece muy fuerte lo que dices. ¿Cómo se expresa? Que no se expresa, es una negación colectiva en referencia al agua porque la gente nada más le abre y espera que salga, ¿no? Al final, las tuberías no tienen predilección de clases sociales, ¿no? O sea, todos podemos tener una tubería, pero si el día que ya no llegue y el día que tengamos que encontrar el agua como lo hacen varios personajes en la película, con un burro, ¿no? Yendo a la toma más cercana a tu casa porque la red se puede colapsar. La red se colapsó en el 85. Lo que nosotros queremos es proponer que el documental sea una herramienta para que todos los sectores hablen y definamos la importancia del tema y que los expertos decidan. Este no es un tema político. O sea, sí es político, pero bueno, la solución no la van a traer los políticos. La solución la van a traer los científicos, los expertos, los ingenieros. ¿Tú dirías que es un documental de denuncia? ¿Podemos tomar que esta película lo que está haciendo es denunciar ante alguien o retratar ante la sociedad un problema que no queremos ver? Es un retrato ciudadano, donde queremos sumar, ¿no? Queremos que el gobierno se sume y queremos que esto lo utilice el gobierno para crear mejores políticas públicas, para crear legislaciones donde se pueda garantizar que el agua es de los mexicanos, ¿no? Y seguirá siendo de los mexicanos. Y hay muchas cuestiones que abordamos, como el asunto del agua de lluvia, ¿no? El Valle de México. En el Valle de México llueve suficiente agua anualmente como para que el valle viva de esa lluvia. Es increíble esta parte que mencionas, que uno de los proyectos que lleva a cabo Enrique Lomnitz, Exacto, que le llama cosecha de lluvia. Isla Urbana. Sí. Y efectivamente es rescatar el agua, la precipitación pluvial que existe por naturaleza. Exacto. Y purificarla. ¿Qué implica? Y cuando tú ves esto, ¿conocías ese proyecto previo? Bueno, fue parte de nuestra investigación y decidimos retratarlo, ¿no? ¿Qué encuentras para mí se me hace asunto? devastador que toda el agua que llega al Valle de México se vuelva agua de caño. En el momento en que toca el suelo y se va por la red donde está conectado todas las aguas negras de la ciudad. Es una gran tontería que eso suceda, ¿no? Hay países en Europa y en todo el mundo donde la política pública es que por mandato todas las casas tienen que tener un sistema de recolección de agua de lluvia y esa agua se inyecta a otra red, ¿no? De hecho, hay ciudades aquí en México, como la ciudad de Monterrey, que tienen un porcentaje de tratamiento de aguas residuales que va por arriba del 90%. Y me parece, y corrígeme si me equivoco, en tu documental, en H2O MX, hablas del 7%, ¿es correcta esa cifra? El 7% de las aguas que desechamos en el Valle de México solo son tratadas. El resto exacto. termina... El resto terminan en el caño, ¿no? Pero a eso súmale todo lo que llueve, ¿no? Entonces, el problema del agua que tenemos no es un problema de cantidad, es un problema de administración. ¿Qué es lo que esperarías que disparara la película? Pues primero que la gente, cuando la vea, se motivara y tocara el corazón de la gente, como creo que tocó tu corazón. Así es, sí, efectivamente. Y a partir de ahí,
pues demandar a los gobernantes, ¿no? O sea, una población mejor informada está en mucho mejor capacidad de demandar soluciones, pero también sumarse a la solución, porque hay muchas cosas que todos podemos hacer ya desde nuestra casa, ¿no? Si el sapito del excusado tiene una pequeña fuga, la cantidad de litros diarios son brutales, ¿no? Utiliza una cubeta cuando te bañes y usa el agua fría para recolectar esa agua y luego úsala para regar o para el excusado. Pequeñas soluciones que se antojan prácticas. Sí, cierra la llave cuando te lavas los dientes. Ten conciencia. José, me parece, y dime si me equivoco, que hay una mirada hacia esta gran problemática de las áreas semiurbanizadas e incluso rurales. Pero no veo retratado un asunto, por ejemplo, del uso de agua industrial o de grandes centros urbanos residenciales donde también los consumos llegan a ser exorbitantes y a veces fuera de conciencia. ¿Crees tú que falta ese componente o que debe ser un punto a incluirse en la discusión del agua? No, definitivamente es un punto a incluirse. Todas las peticiones que hicimos para poder grabar situaciones del agua en las industrias, fue denegada, pero bueno, logramos hacer esas magníficas tomas aéreas que nos revelan un poco esa parte, ¿no? Pero en este caso decidimos seguir la ruta misma del agua y la ruta de nuestros desechos y el círculo vicioso que se ha vuelto el hecho de que toda esta agua se vaya a depositar a otros estados y termine regresando al DF en alimentos. En alimentos, así es. Y dime, ¿cambió después de la realización de esta película tus hábitos de consumo de agua? ¿Estos consejos que das ahora se aplican o ya se aplicaban? ¿Y cuál fue la mirada de tus hijos una vez terminada la película? Definitivamente, ¿no? Obviamente que sí me ha cambiado mi manera en la que uso el agua, la cantidad de agua que tomo también, y me inspira pues, el hecho de que, bueno, nosotros pues ya estamos un poco más del otro lado, ¿no? Y si tenemos hoy las soluciones para dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, creo que es criminal no hacerlo, ¿no? Entonces creo que pues los gobiernos tienen que enfocarse en crear las políticas públicas donde no nada más se proteja la vida del ciudadano de hoy, sino también el ciudadano del mañana, ¿no? Creo que dices bien, José, los gobiernos tienen que hacer su labor, pero también los ciudadanos. Totalmente. Cobrar conciencia de muchas problemáticas, pero esta que es fundamental, la del agua, y un buen paso sería ir a ver H2O MX, un documental de José Cohen que estará próximamente en todas las pantallas y precisamente caer en la reflexión. ¿Cómo llega el agua, ese milagro que abrimos la llave todos los días? ¿Cómo llega y lo que implica? José, muchísimas gracias por estar aquí en Los Observadores. Gracias, Omar. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colín. En zonas desérticas habitan escarabajos y arañas que aparentemente viven sin agua, pero ningún tipo de vida en la Tierra puede existir sin ella. Un estudio más detallado de las telarañas de algunos arácnidos ha demostrado que estas son verdaderas trampas que secuestran la escasa humedad de la atmósfera del desierto. Como nuestro planeta se encuentra en la necesidad de atrapar agua de donde sea, investigadores de materiales han estudiado la estructura y composición de estos materiales biológicos con el fin de imitarlos. Observaciones con microscopio electrónico muestran que las telarañas constan de dos tipos de estructuras de nanofibras de proteínas con diferente textura. Una es de nudos rugosos, en los que las fibras no tienen un acomodo regular. La otra estructura consta de fibras alineadas entre sí y su textura es lisa. Estas proteínas tienen gran afinidad con el agua
por lo que ésta se adhiere a ellas. Los primeros en llenarse de agua son los nudos, y cuando la microgota llega a cierto volumen, las fibras lisas se estiran, haciéndose más angostas, y el agua se desliza sobre ellas hasta el otro nudo, de manera que el anterior queda libre para atrapar más agua. La diferencia entre las fuerzas de tensión superficial de las dos estructuras es lo que genera el movimiento del agua. Los químicos han sintetizado materiales semejantes que reúnen las propiedades de la telaraña que podrán utilizarse para atrapar agua en zonas desérticas o para remover humedad no deseada en procesos industriales. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia.